Shalom familia, quien les habla su hermano Rudolf Reyes de Venezuela, la Quejilá de Yehoshua HaMashiach. Saludos cordiales para la Quejilá, para todos mis hermanos que están dispersos por este mundo. Y quiero darle la gloria y la honra a nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Jehová Sebaot, por permitirme nuevamente, una vez más, el poder estar aquí con todos ustedes y volver a hacer este estudio, volviendo a la casa de mi padre, la serie, como le he titulado. Este audio se llama Volviendo al camino y a la senda antigua, que tiene que ver con la restauración de todas las cosas, de la cual el Mesías o Mashiach vino a restaurar la conexión que se había perdido desde la caída de Adán hasta su venida, y cómo el Padre utilizó a personas como Abel, Caín, Enoc, a Sem, a todos ellos en su momento, pero lo que el Padre quiso establecer y restablecer fue la conexión que se había roto, la conexión que se había perdido, y cómo utilizó aún a los patriarcas para, hasta la actualidad, cómo estamos y por qué se le conoce como el camino, volviendo al camino y a la senda antigua. Este es el motivo de este audio. Quiero aprovechar también la oportunidad de saludar a nuestro mentor, el Mori Aarón Morales, y su amada esposa, la Mori Araceli Morales, de la Quejilá de Yehoshua. Bien, como lo dije, el motivo de este audio es restaurando ese camino que se rompió a través de la caída de Adán y Eva, como lo dije, pero el Padre cómo lo ha ido restableciendo desde, como lo mencioné, pero quien inicia este proceso incluso también es Noé. Pero vamos a darle la gloria y honra, una oración al Padre, para que me dé la sabiduría, el conocimiento, y poder hablar a través de sus palabras, no las mías, no es con mi conocimiento, sino lo que Él ha puesto en mi corazón, y lo que ha puesto para usted a través de su rúa para guiarnos. Padre, yo te doy gracias, bendito eres tú, Rey del universo, que nos has dado la bendita Torá, y aún a tu rúa Jacodes, para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a la senda, a restaurar el camino que tú estableciste a través de tus siervos. En este caso como Adán, hasta tu Hijo, tu Ben amado, tu Hijo Yehoshua HaMashiach. Te doy gloria y honra por permitirme estar aquí nuevamente y hablar de tu palabra. Vamos al capítulo 3 de Génesis, el verso 24. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, verso 24? Bereshit. Oigan lo que dice. Ya aquí era cuando ya Adán había pecado y fue expulsado. El Padre, sin embargo, trató de cubrir ese pecado. Se mató un cordero, se le puso las pieles y ellos trataron de taparse con hojas. Pero lo importante aquí es resaltar la bondad del Padre, la justicia del Padre, el amor que tiene hacia la humanidad, y de que Él quiso en esa oportunidad, y es lo que ha tratado, restaurar esa conexión que se había perdido. ¿Qué dice Bereshit? Génesis capítulo 23, verso 23 y aún el 24. Vamos a leer el 19, porque hay cositas aquí que también quiero poner, y le pido disculpas. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque fuiste hallado y tomado. Pues polvo eres y en polvo te convertirás. Y el hombre llamó el nombre a su mujer a Eva, por cuanto ella llegó a ser su mujer, madre de todo viviente. Entonces Jehová Elohim hizo túnica de pieles para Adán y su mujer, lo que decía, y lo vistió. Entonces ahí ya vemos la bondad del Padre, el amor de que Él quiere restablecer esa conexión, de que no anduvieran desnudos. Pero esa desnudez no tiene solamente que ver con ropa, vestimenta. La desnudez también se habla es
del conocimiento y de no tener su Torah. Y que hay que volver a ¿qué? A restaurar esa conexión, como lo dije. Entonces, ¿qué dice? El verso 22. Y dijo Jehová Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida. Oiga, el árbol de la vida. Y coma y viva para siempre. ¿Qué dice el verso 23? Y Jehová lo expulsó del huerto de Edén para que trabajara la tierra y donde había sido tomado. Entonces, aquí vemos que Adán trabajaba la tierra. Cuando Noé sale del arca, comienza a trabajar la tierra. Y esta expresión, trabajar la tierra, tiene que ver con ¿qué? Con restaurar esa conexión que vamos a ver, y esa palabrita va a ser durante el audio. Conexión, que es lo que el Padre ha tratado de restaurar ese proceso que en una oportunidad se rompió. Pero mira lo que dice el 24. Así pues expuso al hombre y lo situó ¿dónde? Fuera del Edén. En el huerto del Edén, perdón. ¿Y qué puso? Una espada ¿qué? Una espada, que tengo una basurita en el ojo, flameante, que se revuelve para guardar, oiga, el camino del árbol de la vida. Aquí está, el camino del árbol de la vida. Entonces dice que hacia el camino al oriente puso una espada, o sea, un guardián. ¿Por qué puso un guardián? Para que el hombre no tomara y comiera del árbol de la vida. Ese árbol de la vida tiene que ver de una manera también con nosotros, porque lo que está guardando es inclusive no solamente el árbol, sino el camino. ¿Y por qué el camino? ¿Qué tiene que ver el camino con el árbol? El camino tiene que ver con una actitud, con el andar, un comportamiento, guardar los pactos que él ha establecido, y es lo que quiere el Padre, guardar esa conexión, y a través de quién y de cómo y cuándo utiliza a personas para esto. Cuando vemos que Noé sale del arca, Noé fue pregonero, incluso anunció las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? La salvación para ese momento, para que todo ser viviente se salvara, pero no escucharon hasta que Noé entró al arca. Y hubo el diluvio. Recordemos que hubo una purificación de la tierra, y era que para ese momento también la creencia de que no se conocía el agua en este momento. El agua no se conocía en el tiempo de Noé. Pero la creencia que tenía la humanidad, ¿cómo va a ser el agua? ¿Qué es eso, el agua? La creencia del agua viene después, a partir de Noé. Cómo vivían la gente, por qué el agua, porque ellos pensaban que el agua era como una bendición, como una semilla, como el semen, digámoslo, que caía de los cielos, de los dioses, y fructificaba casualmente en este tiempo de las primaveras. Entonces, lo que el Padre estaba tratando de restablecer era la conexión, que se rompe ese pacto. ¿Con quién? Con Adán. Entonces, el camino tiene que ver con una conexión del hombre con el Padre. Entonces, cuando vemos aquí que el hombre pierde esa comunión, digamos, con Dios, el Padre protege el árbol hacia el camino al oriente. ¿Por qué el oriente? ¿Qué tiene que ver el oriente, ese caminar con el oriente? Cuando tú sales del oriente y le das la espalda al Padre, a su Torá, a los pactos, aún al Mesías, tú estás caminando fuera del camino, estás caminando sin Torá, estás caminando sin propósito. Pero cuando tú vuelves al Padre, estás volviendo al oriente, es decir, como si te enfrentaras al sol. Estoy poniendo digamos, como algo simbólico allí, o sea, una luz. Y estoy poniendo el sol para eso, porque inclusive él estableció las luminarias para un propósito. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa conexión tiene que existir nuevamente. Cuando tú te vuelves y te vuelves al oriente, tú estás en comunión con el Padre.
Es decir, lo que nosotros estamos haciendo. Ya dicho esto, vamos al capítulo 18 de Bereshit, ahí mismo, porque hay una conexión aquí con Abraham, y es cuando ya le anunciaban digamos que la promesa de que Abraham tendría un hijo. ¿Con quién? Con Sara. Pero el verso 19, vamos a leer capítulo 18, verso 19, pero vamos a leer 18 y perdónenla, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Oigan, porque lo que ¿para qué? Para que sea instrumento a sus hijos, a su casa y a sus sucesores. Mantenerse en el ¿qué? En el camino de Jehová, practicando la justicia, el derecho, para que cumpla Jehová sobre Abraham todo lo cuanto le ha prometido o le ha predicho acerca de él. Lo que está diciendo es que el Padre le entregó ese compromiso a Abraham porque sabía que Abraham, a sus descendientes o a su familia, a su árbol, a su genealogía, Abraham iba a comunicar la Torah, los pactos, los acuerdos, es decir, el camino. ¿Para qué? Para que esa comunión no se pierda y sea restablecida a través de los acuerdos, de los pactos, los patriarcas, hasta la venida de Mashiach. Vamos a otra cita. A otra cita que está en el capítulo 24. Y quiero que noten lo siguiente, porque no solamente el Padre habló directamente a través de Abraham, o sea que se comunicaba directamente, sino que también estableció personas, ángeles, para comunicar el camino. El Padre nunca ha variado en anunciar las buenas nuevas, el camino, y cómo quiere que la restauración de todas las cosas en un mismo, digamos que en un mismo paquete, digámosle de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? La mente hebrea, no podemos ver la Biblia o la Torá con una mente occidental. Tenemos que ver la Biblia con una perspectiva hebrea para poder entender los pactos, los acuerdos que el Padre ha querido mantener en intimidad o en comunión con su pueblo, o a través de lo que mencioné hace rato, desde la caída de Adán. Pero esa reconexión tiene que establecerse a través de los patriarcas, los pactos y las promesas, el camino. Vamos al capítulo 24, verso 27, ¿qué nos dice? Oiga, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de quién, de mi señor Abraham, que no se apartó de su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y yo puesto en camino me condujo Jehová a la casa de los hermanos de mi señor. ¿Qué está diciendo? Y es cuando Abraham manda a buscar esposa para su hijo Isaac. Abraham manda a Eliezer, que viene a ser como el Rúa, digámoslo así, a la persona que él escoge para que fuera a la casa de quién, del hermano de él mismo, creo que tiene que ver con la casa de Labán, creo, si mal no recuerdo. Así mismo es. Entonces, cuando él está hablando de que Jehová lo puso en el camino, es decir, el Padre lo que está buscando es personas, y está buscando ¿a quién? A Rebeca. ¿Para qué? Para que viniera a ser madre de quién, de Esaú y de Jacob e Israel, porque él está buscando personas para restablecer esa conexión y establecerla a través de los pactos y los acuerdos. Cuando él está hablando aquí de que Jehová lo llevó en el camino, eso es lo que está diciendo. El Padre está tratando de tener una comunión a través de pactos y acuerdos con personas, y por eso es que hago énfasis e hincapié en estas palabras. Cuando vemos en el verso 40 ahí mismo, mire la expresión que vuelve a utilizar: y me contestó, Jehová en cuya presencia he andado, se está refiriendo a Abraham, él enviará a su ángel contigo y protegerá tu camino, y podrás tomar la mujer para mi hijo entre mi familia y la casa de mi padre.
Está hablando aquí de Labán. ¿Y de quién? De Abraham. ¿Quién lo está llevando? Enviará que a su ángel y protegerá tu camino. Aunque usted no vea a los ángeles, el Padre inclusive te va a hablar y va a poner personas, o en este caso ángeles, para que no te desvíe del camino. Entonces el camino no solamente fue anunciado a hombres, sino que también a través de ángeles para llevarte al camino. Puede ser que el Padre está utilizando a una persona para sacarte de un camino y llevarte al camino que Él estableció a través de pactos, promesas, las buenas nuevas. Como dejé en un audio anterior, le recomiendo que usted oiga ese audio, porque tiene que ver con lo mismo, solo que lo hice por separado, porque es mucha información. Entonces, si el Padre está estableciendo a un ángeles, es decir, Él nunca se va a salir de su propósito. Mucha gente piensa que está en el camino correcto porque conocemos del Mesías, y hay personas que también creen que porque tienen la Torá están de acuerdo en el sentido de que están haciendo lo correcto. Pero hay promesas que están en los profetas que tienen que ver con una mentalidad de cómo ellos, el pueblo de Israel, ve al Mesías. En este caso la casa de Judá. Porque hay características para ellos que el Mesías debería de cumplir esa característica. Una cosa es que ellos puedan pensar que esas son las características del Mesías, pero ¿quién establece las pautas? ¿Quién establece los acuerdos? El Padre. Ahora, vamos a la casa, digamos, de Efraín. La otra casa. Tienen al Mesías, pero no tienen a la Torá, y están diciendo que ellos son el pueblo escogido y que ahora el Padre se divorció de la Torá y de las promesas de acuerdo a los pactos. Mentira. El camino que Él estableció es la Torá, es el Mesías, y es la unificación de ambas casas mezcladas, dispersas, pero que tiene que ver con esa conexión y esa restablecer esa unidad, restablecer esa conexión que se perdió para volver al camino que Él estableció. Y lo vamos a ver durante este proceso. Entonces, ¿qué dice? El 40. Y me contestó Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. O sea, es decir, como dije, el Padre a través de personas está estableciendo y restableciendo esa conexión. En el 42, ¿qué dice? Así pues, cuando llegué a la fuente, dije, Jehová Dios de mi Señor Abraham, si está en ti, te ruego que me hagas prosperar mi camino, por el cual yo he andado. ¿Qué dice? Que hagas prosperar perdón, mi camino, en el cual yo he andado. Es decir, que él, Eliezer, entonces estamos viendo ahora que Eliezer está pidiendo una confirmación. ¿Se cumplió o no se cumplió? Cuando uno está en los caminos del Padre, y aún cuando Abraham le dijo que hiciera ciertas cosas, el Padre te va a hacer prosperar, digamos que en la petición que tú estás pidiendo, no para tu propósito, sino para el propósito de Él. Y en este caso era llevar a Rebeca, ¿a dónde? A la casa de Abraham, para que su hijo Isaac fuese el esposo de Rebeca. ¿Qué dice el 48? Ahí mismo que estamos leyendo el capítulo 24. E hice reverencia, me postré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había conducido por el camino recto a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Aquí está. El Padre nunca se va a salir de su propósito, el Padre nunca va a hacer algo diferente. Entonces a veces por nuestras ideas preconcebidas, queremos hacer las cosas a nuestra manera, y es como Él dice. Y no es como puedan pensar nuestros hermanos de ambas casas. No quiero hacer una crítica, no, estoy haciendo una crítica constructiva en función de lo que el Padre estableció. No es lo que yo pienso, es lo que Él piensa. Entonces lo que está tratando de que hacer conexión con las personas para tratarlo de llevar a ese árbol, como dije desde el principio, que está protegido, que es camino al oriente, y está buscando a las personas para ponerla en ese camino correcto a través de los acuerdos, pactos y promesas, como lo estableció Él, no
a mi antojo ni a los caprichos de los demás, no, como Él lo estableció. Entonces, dicho esto, vamos al verso 56. ¿Qué nos dice? Pero Él les dijo, no me retrases pues en mi camino, que Jehová ha hecho prosperar mi camino. Aquí está. Otra vez, Elías le está diciendo, el Padre le ha hecho prosperar su camino, que no lo detengan. Entonces, hay personas que pueden estar dudando si salir de donde está porque se preocupa por el qué dirán. Oye, no, porque voy a decirlo. Mi pastor se puede molestar. La congregación va a comentar de mí. Bueno, yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve que decidir no andar en el camino que piensan los demás, es en el camino que el Padre estableció. Y cuando yo entendí esta conexión, y cuando yo entendí esta verdad, y cuando yo entendí lo que es la senda antigua, y hacer volver como termina el libro de Malaquías, que lo vamos a ver en su momento, y el Padre hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Porque ahí hay algo muy interesante y lo vamos a ver en su momento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el amigo Eliezer? Que no lo detengan, siga, no se detenga, no se preocupe por el que dirán, porque usted va a ver resultados. No es porque yo lo diga, es porque lo he vivido. Y el Padre siempre, ¿cómo se llama? De lo que Él dice, Él tiene el deber de cumplir, es decir, de que su palabra, de que sus promesas, uno la va a vivir y la va a disfrutar. Y usted la va a disfrutar, sea quien sea. No se preocupe, como lo dije, por el que dirán, que comentarán, pero usted tiene que volver al camino que el Padre estableció, no lo que estableció ninguna congregación, ningún hermano, ni ningún pastor. No lo estoy diciendo con ánimo de crítica, lo estoy diciendo digamos, de una exhortación, de que usted tiene que volver a su camino, al que el Padre estableció. Vamos al capítulo 35, de ahí mismo Génesis. Génesis 35, verso 3. ¿Qué dice? Levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí un altar a quién? A Jehová mi Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Quién ha estado en el camino? El Padre. ¿Por qué? Ya aquí vemos que Jacob ya había salido de la casa de Labán. Recordemos que él tomó la bendición por engaño y fue allá con un propósito. El Padre trata con su vida, pero el Padre lo que promete lo cumple. Lo saca de la casa de Labán. ¿Y qué dice aquí? Perdón, Jacob e Israel. Por el camino que han dado con mi Padre. Usted puede en un momento de su vida sentir angustia, una situación adversa, pero no lo va a dejar. Y eso téngalo por seguro. No lo va a dejar. Porque ¿qué es lo que dice? Levantémonos y subamos a Betel. Allí hay un altar a Jehová, mi Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. El Padre su camino lo va a cuidar, porque Él estableció pactos, como lo dije, Abraham, Isaac, Jacob, aún Noé. Y las otras personas que Él buscó, en su momento, Enoc, Lamed, Sem. Entonces, todos ellos cumplieron un propósito en su momento. Entonces, el Padre está tratando de restablecer la conexión, el árbol, el camino. Aún los evangelios, como comienza Mateo, Marcos, Lucas, la genealogía, el árbol de Jesús. Entonces usted es parte de esa semilla, o de esa rama, o de ese árbol, una hojita. Pero está en nosotros el libre albedrío. Usted escoge cuál es el camino que va a andar. Vamos al libro de Éxodo, Shemot, para buscar otra cita.
Éxodo capítulo 18, vamos a leer el 19. Oye, este Yitro aconsejando a Moisés, oye ahora mi voz, y te aconsejaré, y Elohim sea contigo, Jehová. Representa tú al pueblo que ante Elohim, Jehová, y lleva los asuntos ante Elohim, Jehová. Y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar, de lo que habrán y la obra que deben de hacer. Pero escoges tú mismo entre el pueblo, a hombres de valor, temerosos de quién, de Jehová, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlo por jefe de familias, jefe de 100, jefe de 50 y jefe de 10, y juzgan al pueblo en todo tiempo, y sucederá que todo asunto grave te lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos, así aligerarás la carga sobre ti y la compartan contigo. Yitro, aconsejando a quién, a Moisés, diciéndole que agarrara personas y lo pusiera ¿qué? De 100 y de 50. Pero esos hombres tenían que ser temerosos y de ciertas características. Pero ¿qué dice? El camino. ¿Y qué le dice? Que lo pongan, digamos, por jueces, gobernadores, que puedan administrar la justicia. Entonces, el caminar no solamente tiene que ver con pacto y acuerdo y con promesa. El caminar tiene que ver también con las leyes que el Padre estableció para un pueblo, para que usted viva bajo esos principios y esos preceptos y mantener el camino. Que mantengamos el camino usted y yo, porque eso es una orden que le está dando, no solamente a Moisés, sino que durante todo el tiempo eso debería de existir. No solamente para el pueblo de Israel. En la nación que usted vive bajo una constitución. Ven, ese es el camino que tiene la constitución para usted. Pero el camino que usted tiene con su Padre y el compromiso que tiene con el Mesías es este. Y usted tiene que guardar ese camino. Cuando usted va a buscar esa palabra, caminar con Elohim, tiene que ver también dar en el blanco. Como decir, dar con algo que no te va a hacer errar, todo lo contrario, para un propósito, para una bendición, para que tú puedas vivir los preceptos y principios que el Padre estableció, para que usted pueda caminar y pueda vivir tranquilo, conforme a lo que Él estableció, según los pactos y acuerdos que estoy hablando. Ahí mismo en el capítulo 23, en el verso 20, ¿qué está hablando Moisés? He aquí yo pongo mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Aquí está. Otra vez vuelve a nombrar ángeles. Con Eliezer, él pidió que el ángel de Jehová, cuando Abraham le dijo. Es decir, los mismos ángeles te van a ayudar a que tú andes en el camino correcto, a través incluso de su rueda, de su espíritu. El Padre nunca va a hacer algo contrario. Entonces, el camino tiene que ver con esto, con guardar, cuidar, preservar, conocer los pactos, los acuerdos, las promesas, porque incluso el mismo Mesías habló de ello. El capítulo 32 del mismo Éxodo, vamos a seguir el verso del 1 al 8, y es cuando el pueblo de Israel cae. Pero como el pueblo vio que Moisés, capítulo 32 del libro de Éxodo, pero como vio el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió todo el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y haz los dioses que se vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Entonces Aarón le dijo, arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelo. Y se quitó todo el pueblo el zarcillo de oro que tenía en sus orejas, y lo llevaron a Aarón, y los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición, y acabó de moldearlo, volburil. Y ellos exclamarán exactamente, estos son los dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edicó un altar a él, e hizo pregonar a Aarón, diciendo, mañana será fiesta, ¿qué? Solemne a Jehová. ¿Quién le dijo que hicieran eso? ¿Quién le dijo? El pueblo. ¿El Padre lo mandó? No. Esta fue donde se salieron del camino. Oigan, por lo cual al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y trajeron ofrenda supuestamente de paz. Después el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse.
hacer cosas que el Padre no ha establecido, no ha establecido, y es un error garrafal. Y eso trajo como consecuencia que el pueblo de Israel cayera. Entonces, ¿qué dice? El verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea ¿qué? Corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo ordené, se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificio y han dicho, estos son los dioses de Israel que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué dice? Que erraron en el camino. Establecer algo por su propia cuenta, como lo hicieron ellos, o llevar un calendario totalmente a lo que el Padre estableció, es sacar al pueblo del camino. Oiga lo que estoy diciendo. Celebrar una fiesta de las cuales el Padre no estableció, es sacar a su pueblo del camino. Las fiestas que el Padre estableció están en el libro de Levítico, capítulo 23. Y esas son las fiestas que Él estableció. Ni Navidad, ni Semana Santa, ni Carnaval, ni nada parecido. Él estableció sus fiestas. Y esas fiestas son su camino. Y esas fiestas son un mensaje profético de los anuncios para el pueblo de Israel y después para los eventos que tienen que ver con el Mesías, de los cuales 4 ya se produjeron y faltan 3 por cumplirse. Les recomiendo una serie de audio que está allí por este servidor, el Mesías, en la fiesta de las primaveras y la fiesta del otoño. Y en la página del Yo Soy hay varios audios que tienen que ver con la fiesta por el Mori Aarón y su esposa, la Mora Araceli de Morales. Vamos al capítulo 33 del libro de ahí mismo, el verso 13. Y es cuando ya Moisés está hablando con el Padre, porque él quería estar seguro si él estaba en el camino correcto, porque el pueblo se había apartado y él era ¿qué? El intermediario. Y él no quería perder esa conexión con su Padre. Entonces, en el capítulo 33 de ahí de Éxodo, el verso 13 que nos dice, ahora si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considere que esta nación es tu pueblo. Moisés clamándole al Padre que él quiere estar en el camino correcto, que él quiere ver, digamos que cara a cara al Padre. Le dio la Torá a Moisés, y él no quería apartarse del Padre. Y le dice, muéstrame tu camino. Bueno, pídele al Padre que le muestre el camino, al igual que yo lo tengo que hacer, si estamos en el camino correcto. Vamos a ir a otros versos que están en los pactos o en los acuerdos que el Padre estableció y están en el libro de Deuteronomio. Miren, el capítulo 26 de Deuteronomio, verso 17. Hoy he declarado solemnemente que Jehová tu Dios, que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y su decreto para obedecer su voz. Lo dije cuando Yitro. Pero mira lo que dice el 18. Hoy Jehová te ha hecho aseverar que has de hacerle a su pueblo un pueblo especial, como te ha prometido a ti, y que obedecerá a todos sus mandamientos, al fin de que te eleve sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y renombre de su gloria, y sean pueblos santos para Jehová tu Dios, según lo que ha prometido. Que dice que eres un pueblo especial, que ha prometido guardar ¿qué? Sus caminos, el 17, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, ¿para qué? Para obedecer su voz. Pero ¿qué dice? Guardará su camino. Guardar todo esto también tiene que ver con ello. Estás volviendo a ese árbol, como lo dije al principio, y esa semillita o esa ramita, el Padre está tratando
de que usted vaya con cuidado. En el libro de Mateo, lo vamos a ver, cuando el Mesías empieza a hablar de la parábola del sembrador. ¿Sobre dónde echó la semilla? ¿Sobre dónde está echando las palabras que le estaba hablando? O las parábolas. ¿A qué se refiere? Al camino. Ahí vamos entonces al capítulo 27 del mismo Deuteronomio. Verso 18. Que dice, maldito el que extravía al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Si usted lee el verso 16 y toda esta parte que tiene que ver con las consecuencias de hacerse de una parte, o mejor dicho, no guardar la Torá, y está hablando del ciego. Pero la ceguera no solamente tiene que ver con una persona de algo físico, también está hablando de una persona que digamos que no tiene una pobreza, digamos que mental, que no tiene el conocimiento de la Torá, y que alguien que esté en el liderazgo esté diciendo algo para beneficiarse y engañar a esta persona. Ese tipo de ceguera también se está refiriendo allí. No solamente tiene que ver con una ceguera física, es tratar de hacer engañar a alguien y para que esa persona hierre en el camino. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos diciendo, porque podemos llevar las consecuencias de algo, porque el Padre es severo a la hora de disciplinar y corregir, pero no hace doler a través de situaciones para que usted reconozca el camino. E igualmente yo, no solamente ustedes, yo también. Capítulo 28 de Deuteronomio, verso 7. ¿Y qué dice? Y Jehová hará que tus enemigos, los que se levantan contra ti, sean derrotados y salgan delante de ti por un camino y saldrán contra ti, pero 7 caminos huirán delante de ti. Aun cuando tú andes en el camino correcto, el Padre, tus enemigos, lo va a hacer errar y van a huir delante de ti, aún en la guerra, en cualquier situación, porque esa es su promesa y esos son sus acuerdos y esa es su palabra. Entonces, no te preocupes por tus enemigos, porque van a errar y van a huir por 7 caminos. El 9 que dice, y Jehová te confirmará como pueblo santo suyo, tal como te juró cuando guardéis los mandamientos de Jehová, tu Dios, que has andado en ¿qué? En sus caminos. Ahí está otra vez el Padre hablando al pueblo. Vamos a ir terminando esta primera parte, voy a hacerla en 2 audios, porque es muy poco tiempo. El verso 25, ¿qué nos dice? De ahí mismo del 28, y hará que se postren delante de ti tus enemigos, por un solo camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y estarás sujeto a maltrato en todos los reinos de la tierra. Esto sí es, si tú desobedeces la Torá. Si te sales de los caminos, esas son las consecuencias. Entonces, si el Padre estableció la manera correcta de adorarle a través de la fiesta, de los Shabbat, de los comienzos de mes, en el tiempo que es, estableció un calendario, estableció mandamientos, ordenanza, preceptos, una constitución completa. ¿Para qué tenemos que hacer otra? Y de añadir fiesta, o salirnos de la fiesta y celebrar otra, si este es el camino. En el Brit Hadashah es lo mismo, lo que está confirmando lo que estableció el Mesías, no es nada diferente, pero nuestras ideas preconcebidas nos ha hecho errar en el camino. Y es lo que quiero establecer, la conexión segura que el Padre estableció. Ya dije que el verso 25 lo leyéramos, vamos a terminar con el 29. Y como el ciego que anda a tientas en la oscuridad, irás a tientas en pleno día, no prosperarás en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin haber quien te salve. Aquí está. Si tú te sales del camino, o has estado en el camino por ignorancia, bueno, te estoy enviando esto para que tú reconozcas que estás en un camino errado y que el Padre quiere establecer el camino que Él estableció, y no lo que han establecido personas ni nadie, y sin ánimo, como lo dije al principio. Ni estoy criticando a mis hermanos judíos, ni tampoco estoy criticando a mis hermanos, porque yo también salí de allí, del cristianismo, y no me avergüenzo, porque de una manera u otra creo que nos guardamos, creo que nos apartamos, pero el Padre te está sacando y Él quiere que vuelva a su camino. Hermano, vamos a dejar esta primera parte aquí y continuaremos con el próximo estudio, volviendo a la senda, al camino correcto. Shalom.